Hola, hola chicos. Soy el profesor Leiva Centeno. Les voy a hablar un poco del trabajo práctico número 3, lo que hacemos en el trabajo práctico número 3, que se refiere a músculo, ¿no? Donde les sugiero, antes de verlo, que repasen la parte teórica, tanto del teórico como lo que está en la cartilla de las propiedades electromecánicas del músculo esquelético. Les voy a explicar un poco lo que hablamos de electrología y fenómenos musculares provocados por drogas, y les voy a comentar también algunas otras para que puedan resolver los problemas de aplicación que están en la guía, ¿no? Así que bueno, cuando hablamos de electrología nos referimos a la electroestimulación, donde esta tiene por objetivo el efecto motor para obtener datos informativos que nos van a orientar a un diagnóstico. Esto va dirigido a una terapéutica en patología con lesión motora, ¿no? De aquí se deriva el electrodiagnóstico, la electromiografía y la estimulación neuromuscular. La electroestimulación sobre los nervios sensibles tiene efectos activos en las fibras nerviosas que transmiten las sensaciones nociceptivas. Las aplicaciones, ¿sí? Nos proporcionan analgesia. Con frecuencia se utilizan en el electroestimulación diferentes tipos, ¿no? Entonces le voy a comentar un poquito cada uno. La electroestimulación transcutánea, ¿sí? Que es aquella que se realiza a través de la piel por medio de los electrodos de contacto, que los electrodos son elementos que se utilizan para suministrar a los tejidos los estímulos de tipo eléctrico que son producidos por un estimulador. Ahí en la imagen se ve, son los que tenemos justamente los que van directamente sobre la piel, que son los electrodos de contacto, y también existen los electrodos percutáneos, que son los que se insertan en los tejidos. El que aparece ahí en la figura como un lapicito, bueno, eso tiene una aguja, que esos son los electrodos percutáneos. La estimulación eléctrica nerviosa transcutánea, que por sus siglas en inglés, TENS, T-E-N-S, ¿sí? Es toda estimulación de las fibras nerviosas, ya sean sensibles, motoras o autónomas. Generalmente uno de los programas más conocidos de los aparatos de electroestimulación. Se utilizan frecuentemente en procesos de rehabilitación y fisioterapia, para el tratamiento del dolor asociado a lesiones musculares o dolores crónicos, ¿sí? Siempre que afectan a un músculo. Acá la técnica se basa en la neuroestimulación mediante impulsos eléctricos continuos a frecuencia e intensidades que, eso sí, pueden ir variando, ¿no? Luego tenemos la estimulación eléctrica neuromuscular, también por sus siglas en inglés, NMES, que generalmente se emplea este término cuando se analiza la acción excitomotora o el efecto motor, y aquí quedan excluidos los efectos sensibles y sensoriales. La idea aquí es fortalecer la musculatura, mantener y aumentar la masa y la fuerza muscular, y el rango de movimiento también en personas sin movilidad. Y obviamente esto se logra con la contracción muscular que está inducida por los impulsos eléctricos. Luego tenemos la estimulación eléctrica neuromuscular, o MES, siglas en inglés, que es la activación directa de las fibras musculares, que solamente resulta posible en el músculo denervado, ¿sí? Aquí consiste en estimular eléctricamente el músculo denervado, ya sea total o parcialmente, con un impulso unidireccional con unas duraciones cortas de tiempo.
Luego tenemos la estimulación eléctrica funcional, o FES, FES, también por sus siglas en inglés, que es la utilización de la estimulación neuromuscular con finalidad de sustitución ortésica, que es la suplencia de una función perdida. Es un sistema asociado a un entrenamiento, el cual se aplican cargas eléctricas a un músculo que se encuentra paralizado o débil y así generar contracciones musculares de forma coordinada. Así también es posible con esto ejecutar patrones de movimientos funcionales y favorecer el reaprendizaje motor. Las aplicaciones van asociadas a una tarea específica o a un movimiento funcional durante la terapia y generalmente va dirigida esta terapia a pacientes con lesiones que afectan el sistema nervioso central o que involucren algún grado de parálisis, como por ejemplo una lesión medular completa o incompleta, un traumatismo encefalocraneano, un accidente cerebrovascular, una parálisis cerebral. Entonces, para este tipo de patología se utiliza la estimulación eléctrica funcional. Bien, la electromiografía. ¿Sí? La electromiografía es una técnica de diagnóstico que se basa en las manifestaciones eléctricas de la actividad muscular. Es capaz de indicar la presencia de alteraciones propias del músculo y de su inervación. Este estudio se fundamenta en la variación de la actividad de la unidad motora. ¿Sí? Su registro se obtiene generalmente de forma cruenta porque se va introduciendo una aguja en el músculo a explorar, ¿no? La activación de la unidad motora lleva a la contracción muscular previo desarrollo de un potencial de acción. La contracción esta del músculo lleva a la aparición de los denominados potenciales de unidad motora, donde las características nos permiten la diferenciación entre procesos anormales de afectación neuropática o miopática. Aquí está en la guía también, hay indicaciones para el uso de la electromiografía, ¿sí? Son 10, ahí les puse son las mismas, así que le nombraré un par, ¿sí? La diferenciación entre debilidad de origen central o periférico, la diferenciación entre debilidad de origen neurogénico o miógeno, la diferenciación entre lesión preganglionar o postganglionar, la localización de la lesión en mononeuropatías compresivas o traumáticas y determinando el grado de la afectación, diferenciación entre neuropatías multifocales y polineuropatías, también viendo el grado de afectación de las fibras motoras y sensitivas, la diferenciación entre neuropatía desmilizantes y axonales, la determinación del pronóstico de neuropatía, la caracterización de los trastornos en la unión neuromuscular, la identificación de signos de denervación, fasciculaciones, miotonía, neuromiotonía también, y la diferenciación entre calambre y contractura. ¿Sí? En toda la electromiografía se utilizan, ¿sí?, corrientes para la electroestimulación, donde hay diferentes tipos de corrientes. Obviamente tienen sus diferentes nombres, ¿sí? Y existen entonces, les voy a comentar un poquito cuáles son. Existen las que se denominan de baja frecuencia, ¿sí?, que van de 0 a 1000 Hz, las de media frecuencia de 1000 a 10.000 Hz, ¿sí? Pero en el ámbito clínico práctico, las corrientes pueden clasificarse como ininterrumpidas e interrumpidas. ¿Sí? Las corrientes ininterrumpidas son aquellas en donde las corrientes circulan de forma mantenida o continua,
¿sí? Con independencia de la polaridad. O si cambia o no a lo largo del tiempo, ¿no? Aunque su amplitud puede sufrir variaciones con el tiempo. Si la corriente no cambia de polaridad, generalmente se denomina unidireccional, directa o monopolar. La más conocida y empleada en electroterapia es la corriente galvánica, que, bueno, es continua y constante. Pero en estas corrientes, cuando la polaridad cambia, las corrientes se denominan alternas, bipolares, bifásicas, bidireccionales o farádicas. ¿Sí? Estas pueden ser simétricas o asimétricas y también, igual que las otras, pueden adoptar diferentes formas de onda o señal. Entonces, les voy a nombrar un poquito cuáles existen, ¿no? El, bueno, la galvánica, arrancaremos con la galvánica. ¿Sí? Es una corriente continua, constante, ¿sí? Que también se llama directa, como ya dije. Ese tipo de corriente se utiliza fundamentalmente para lo que es la galvanización y también en iontoforesis, que es inducir iones hacia el interior de la piel o un tejido determinado. Después existen las corrientes dinámicas, también llamadas de Bernard, que derivan de la rectificación de medir onda, ¿sí? De la corriente alterna sinusoidal simétrica. Esas corrientes suelen emplearse para obtener una acción analgésica, espasmolítica, trófica, etc., ¿no? Existen también las corrientes interferenciales, ¿sí? O nemectroini, se basan en el fenómeno de modulación de amplitud de la corriente alterna sinusoidal. Esa modulación se realiza por un fenómeno de interferencia entre dos corrientes sinusoidales a frecuencia media, ¿sí? Producidas por dos circuitos. Una es la onda, es la portadora, que se presenta una frecuencia constante, y la otra es la moduladora, con una frecuencia ajustable. Estas ondas se encuentran fuera de fase, de forma que se produce una interferencia constructiva de ambas señales, con lo que las amplitudes se suman, ¿sí? La onda que resulta de esa sumatoria es similar a una corriente alterna sinusoidal modulada en amplitud con pulsaciones cuya frecuencia es igual a la diferencia de frecuencia existente entre las ondas moduladas y las moduladoras y las portadoras. También existen las corrientes rusas o de ondas rusas, ¿sí? Que son corrientes de media frecuencia moduladas con señales de baja frecuencia. Estas se utilizan generalmente en la musculatura cuya inervación se halla intacta, ¿sí? Manteniendo la flexibilidad, reducción del grado de atrofia o estimulación del aumento de la fuerza muscular. Por ejemplo, en lograr un mantenimiento, ¿sí? De la flexibilidad, donde hay reducción del grado de atrofia o estimulación del aumento de la fuerza muscular. Generalmente, las indicaciones para este tipo de corrientes son para atrofias por desuso, periodos de inmovilización, de posyeso, fortalecimiento en los procesos postquirúrgicos, procesos postraumáticos, todo esto con el objetivo de fortalecer la musculatura durante la etapa subaguda
hipertrofia muscular progresiva, rehabilitación deportiva, flacidez, también en modelación de contornos corporales, ¿sí? Se usa mucho también para estética, así que estas son muy seguras, ¿sí? Porque el, resultan de la corriente interferencial y justamente debido a que pertenece al grupo de las bidireccionales, donde no hay un componente galvánico y disminuye el riesgo de las sensaciones displacenteras, digamos, las que no sean placenteras. Pero hay también indicaciones de cuando no deben usarse este tipo de corrientes, entonces no hay que usar en pacientes que tengan marcapasos, en zonas de la piel que presentan heridas o micosis, que son hongos, ¿sí? Donde también pacientes que tengan prótesis metálicas, eh, también acuérdense, digamos, en pacientes embarazadas, evitar justamente la zona abdominal, también en procesos neoplásicos, ¿sí? Tromboflebitis, proceso infeccioso, pacientes epilépticos. Entonces, hay que tener en cuenta siempre eh, qué tipo de paciente, porque hay entonces indicaciones para no usar este tipo dependiendo el paciente. El empleo de estas corrientes, eh, como dije, se aplican en presencia de condiciones anatómicas y fisiológicas normales, pero no realizar electroterapia en zonas isquémicas, ¿sí? Por claudicación vascular, ni ante presencia de enfermedades de la pared vascular, tampoco hay que usar este tipo de onda. Nosotros es el tipo de electroestimulador que tenemos en la cátedra para hacer este trabajo práctico, utiliza este tipo de ondas rusas, ¿sí? Es muy similar al que ven en la imagen, donde, fíjense, traen ciertos número de electrodos, donde a través de un velcro podemos entonces utilizarlo para diferentes tipos de músculos y poder realizar la electroestimulación. Fíjense, algunas zonas de aplicación, ¿sí? De los electrodos, y también se puede realizar, fíjense, vuelvo ahí, este dispositivo que también va a ser para poder realizar en la zona facial, ¿no? Entonces, este tipo de electroestimulador es el que tenemos nosotros y siempre trabajamos, acuérdense, en parejas, donde después tenemos que hacer el informe, donde nosotros, el modelo de registro aquí, iría los datos personales, obviamente, el programa que utilicen, la intensidad, el músculo donde pusieron el electrodo, el efecto que observan y la sensación también que experimentan. Les pedimos como modelo de registro que incluyan todos esos datos, ¿no? Así que, bueno, lamentablemente ahora por la cuestión de pandemia no podemos ir por ahora al laboratorio, ¿no? Bien, con respecto a los fenómenos musculares provocados por drogas, les voy a comentar el curare, ¿sí? Que el curare es una serie de venenos que tienen origen vegetal, ¿sí? Que los indios, se descubrió así, digamos, los indios lo utilizaban para impregnar las puntas de flecha y
los dardos de las cerbatanas, que vienen, como dije, de origen vegetal, de una planta, sí, de varias diferentes plantas, ¿no? Pero una de ellas es la que ven ahí, que es el Strychnos toxífera, que en bueno, como saben, afecta la parte motora, ¿no? La acetilcolina, como saben, actúa sobre los neurotransmisores en la unión neuromuscular, ¿sí? Y estos venenos del curare impedían la contracción muscular que desencadenada justamente por la acetilcolina que se segrega desde las terminales nerviosas. El curare, como les dije, produce una parálisis progresiva, ¿sí? Y finalmente puede causar la muerte por asfixia. Esto lo realiza porque bloquea la conducción nerviosa motora a nivel de la placa neuromuscular, inhibiendo la acción de la acetilcolina. ¿Sí? Sería una acción anticolinérgica. Actúa como antagonista nicotínico, ¿sí? Uniéndose a los receptores nicotínicos, bloqueándolos y paralizando la musculatura. Y acuérdense, incluso la respiratoria, que nos puede causar una muerte por asfixia. Bueno, en dosis mínimas el efecto es letal, y eso es por acción de varios alcaloides. Uno de ellos se llama curarina, ¿sí? Así que curare, ¿sí? se, se usó una época, tuvo un uso farmacológico, ¿sí? Por el alcaloide tubocurarina, que produce el bloqueo de los impulsos nerviosos a nivel de la placa motora, como dijimos, que produce una parálisis muscular, y en los años 40 se utilizó como anestésico, ¿sí? En operaciones. Actualmente la única utilización es para obtener alguna relajación muscular durante una cirugía. ¿Por qué? Porque bueno, los relajantes musculares fueron evolucionando. Hoy en día ya son derivados o directamente de síntesis artificial, que obviamente tienen un mejor perfil farmacológico, como el becuronio, el atracuronio, el citracuronio, el rocuronio, ¿sí? Así que existen hoy, pero bueno, una época se usó como anestésico, ¿sí? También vienen, como les dije, de otra planta, ¿no? De otra planta también, que es la variedad Chondrodendron tomentosum, que de ahí justamente se empezó a utilizar con estos efectos, ¿no? Así que bueno, eso para que les comento todo esto, para que puedan realizar los problemas de aplicación que están en la guía. Bueno, la estricnina, ¿sí? La estricnina es un alcaloide también que deriva también de una planta que es se denomina nuez vómica, y otras especies también del género Strychnos. Se utiliza habitualmente como pesticida para matar pequeños vertebrados, generalmente roedores, ¿sí? En altas dosis produce una estimulación en todo el sistema nervioso central, agitación, dificultad para respirar, orina oscura, convulsiones, ¿sí? Donde también puede llevar al fallo respiratorio y muerte, ¿no? En dosis mayores, la muerte es por asfixia debido a la contractura de los músculos torácicos. Es una droga altamente tóxica, es peligrosa, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la que se ve también como vienen en ciertos venenos de uso
doméstico, ¿no? También. Entonces hay que tener mucho cuidado con los niños o animales de compañía que tal vez ahí por un consumo accidental, entonces les puede intoxicar, ¿no? Bien, la nicotina. La nicotina, bueno, la que tal vez ya más la conoces, es un alcaloide derivado de la Nicotiana tabacum, ¿sí? La planta del tabaco. Es un ganglio pléjico, digamos, es un bloqueante de ganglio simpático y parasimpático. Actúa en la placa motora de los músculos esqueléticos, ¿sí? La nicotina primero estimula, después deprime, porque se une a los receptores POP sinápticos, bloquea la transmisión. En pequeñas dosis tiene una acción similar a la acetilcolina sobre los receptores nicotínicos, provoca un efecto estimulante sobre la vigilancia, la alerta, el rendimiento cognitivo, ¿sí? Pero en dosis, después en dosis altas, primero produce una estimulación, después una depresión del sistema nervioso central, donde paraliza los músculos esqueléticos, lo que se conoce como parálisis descendente. El, el consumo de cigarrillo constituye una forma predominante, digamos, de adicción a la nicotina, porque dentro de todos los componentes que tiene el, el cigarrillo, ¿no? ¿Sí? Solo la nicotina crea dependencia y es por eso entonces que afecta, ¿no? De esta forma. Similar entonces a el, como dije, a la acetilcolina como acción, ¿no? Bueno, después tenemos la tetrodotoxina. Esta les comento que la tetrodotoxina a veces la pueden encontrar abreviada como TTX. Es una neurotoxina que es mortal, ¿sí? Tiene actuación potente y rápida, que se pensaba primero que era exclusivamente, venía por el consumo, ¿no? De lo que, el pez globo, que es el que están viendo ahí, por intoxicación al comer este pez globo, que es muy conocido en Japón, ¿sí? Comen este pez, en Japón le dicen fugu, pero después se descubrió también que varios organismos acuáticos, anfibios, incluido algunas bacterias, ¿sí? También tienen esta toxina, que esta suprime la propagación de los potenciales de acción a nivel de un bloqueo neural selectivo de los canales de sodio dependientes de voltaje, ¿sí? Entonces, esa es la forma que actúa, bloquea los canales de sodio voltaje dependiente. También tenemos, bueno, esta si habrán visto alguna vez Los Simpsons, en un capítulo estaba el pez globo. Luego tenemos la saxitoxina, ¿sí? Que es una neurotoxina también paralizante. La producen una especie de microalgas que se llaman dinoflageladas, le dicen, ¿sí? Ahí abajo a la derecha en la imagen la podemos ver, que estas son de varios géneros, las algas, Alexandrium, Gymnodium, Pyrodinium, ¿sí? Y algunas cianobacterias también. Eh, esta toxina que producen las algas se acumula en otros organismos, ¿sí? Principalmente moluscos bivalvos. Entonces, muchas veces se produce también en humanos si ingieren este tipo de mariscos que estén contaminados por la proliferación justamente de estas algas.
puede sufrir una intoxicación, ¿sí? Que es por ingestión de marisco, se llama, que puede ser ahí grave, ¿no? La saxitoxina actúa sobre los canales de sodio dependientes de voltaje, ¿sí? También. Lo que impide, obviamente, la función normal y conduce a una parálisis, ¿sí? Se une al canal de sodio directamente en el poro de la proteína del canal de manera reversible y eso evita, tapa la abertura y evita que los iones, eh, el pasaje, el flujo de los iones sodio a través de la membrana, ¿no? Luego tenemos la alfa-bungarotoxina, ¿sí? Que es uno de los componentes del veneno de algunas serpientes, las rayadas taiwanesas, o lo que también llamadas krait, ¿sí? Se unen irreversiblemente y competitivamente a los receptores de acetilcolina que se encuentran en la unión neuromuscular y esto causa una parálisis, un fallo respiratorio y muerte. La alfa-bungarotoxina es un antagonista selectivo del receptor nicotínico de la acetilcolina en cerebro, ¿sí? Entonces, bloquea, acuérdense, la apertura de los canales nicotínicos. Luego tenemos la toxina botulínica, ¿sí? Tal vez también le suene el nombre, ¿no? También es una neurotoxina que la produce una bacteria, ¿sí? La bacteria, ya vemos arriba a la derecha, es el Clostridium botulinum. Y la versión popular, por eso les dije, tal vez la conocen, es la de, por su uso en estética, ¿sí? Lo que se conoce como Botox. Como agente de intoxicación, justamente produce lo que se llama botulismo, que es una enfermedad que se caracteriza por el desarrollo de alteraciones vegetativas, ¿sí? Sequedad en la boca, náuseas, vómitos, y hay parálisis muscular progresiva que puede llegar también a causar muerte cuando afecta la función respiratoria. Bueno, esta capacidad que posee la toxina botulínica para producir parálisis muscular por denervación química, esto es aprovechado para usarla como medicamento en el tratamiento de ciertas enfermedades neurológicas o, como dije, para cosmética, ¿sí? Para tratamiento estético de las arrugas faciales, ¿sí? Así que, eh, bueno, después les comento un poquito sobre el paratión. El paratión es un químico, ¿no? Obviamente, que se utiliza como plaguicida, es organofosforado, es lo que se conoce como los plaguicidas organofosforados, está prohibida en todas las formulaciones. Eh, ¿Por qué? Porque el uso puede ser dañino para la salud animal, ambiente y humana. Es potente insecticida y acaricida, es tóxico, ¿sí? Y tiene poder residual. Entonces, pero bueno, en los años 40 más o menos fue desarrollado, ¿sí? En algunos países solo está restringido el uso, ¿sí? Digamos que en algunos países se sigue usando. Y bueno, hay otros derivados también como el metilparatión, ¿no? Que se utiliza en este caso como también para el mismo fin, digamos, para pesticidas organofosforados. El paratión, la forma, ¿no? de forma, mecanismo de acción, digamos, también, fíjense, está
relacionado ahí con la acetilcolina, ¿no? Genera la inhibición de la enzima acetilcolinesterasa, ¿sí? Entonces, resulta en una sobreestimulación de las neuronas postsinápticas y los órganos efectores blancos, ¿no? Bien, luego tenemos el tetraetilamonio, que el tetraetilamonio fue identificado por los efectos perjudiciales para el sistema nervioso, ¿sí? Se demostró que también tiene la capacidad, digamos, de inhibir la función de los nervios motores de forma similar, digamos, con la contracción de la musculatura, de forma similar al curare. Funciona in vivo, primariamente a través de la habilidad para inhibir tanto los canales de potasio, responsable de la repolarización de la membrana. Así que entonces este tetraetilamonio, a veces también denominado TEA, TEA, ¿sí? Entonces también tiene la capacidad de bloquear entonces los canales de potasio voltaje dependiente. Así que, bueno, les comento esto para que puedan realizar, como dije, los problemas de aplicación que tienen al final de la guía. Así que, bueno chicos, espero que haya quedado un poco más claro. Cualquier duda, ya saben, pueden consultarnos sin ningún problema. Tenemos los foros para eso. Y bueno, nos estaremos viendo en alguna otra explicación de algún otro trabajo práctico. Así que bueno, que tengan una buena semana. Hasta luego.